hablamos de posicionamiento digital orgánico, qué emoción, vamos creando, ¿verdad? Vamos avanzando. En la primera clase hablamos del avatar. ¿Quién es el avatar? Es la persona que compra nuestro producto. Si yo vendo cereal para bebés, pues una persona que ya no tiene, que sus hijos son universitarios, pues no es mi avatar, ¿verdad? Es entender quién es la persona a la que yo le vendo, porque a esa es a la persona a la que yo le hablo en mis redes. E hicimos un ejercicio del avatar en llamas. El avatar en llamas es cuando mi cliente tiene urgencia de mi producto. Entonces, si yo vendo pasteles de cumpleaños, no es una persona que tiene una fiesta de cumpleaños este sábado es un avatar en llamas, diferente al que cumpleaños en diciembre y de pronto no me va a pedir un pastel de cumpleaños hasta diciembre. Ambos son mi avatar, pero uno tiene el pelo en llamas, a uno le urge más mi servicio, ¿verdad? Si yo soy un médico, de pronto un avatar son las personas que se interesan por cuidar su salud y hacerse un chequeo anual, pero mi avatar en llamas es el que tiene un dolor que lo tiene doblado en el piso. Esa persona necesita un médico ya, ¿verdad? Esa persona tiene el pelo en llamas. Ok, hoy nos vamos a meter ya en la parte del contenido. Estoy muy emocionada. Si estás viendo esto grabado, en la parte izquierda encuentras los PDFs que vamos a usar hoy, que son dos. Si estás viendo esto en vivo, aquí te lo va a poner mi equipo en el chat de Zoom. Vamos a usar cómo crear contenido que tu avatar quiera ver y quiera compartir, porque uno puede hacer contenido, pero ahí si nadie lo quiere ver, qué pesar, no. Ahora, no con eso quiere decir que hay videos que vamos a hacer que no van a gustar tanto como otros. Pero miren, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hay videos que yo he posteado que digo, ay no, no sé. Y full, le encanta a la gente. Y otros que yo digo, este tema a mí me encanta porque acuérdate, al final tú no eres tu avatar y por eso hay que estar viendo. Lo bonito de las redes es que nos dan data. Tú puedes ir, otra cosa que tienes aquí a la izquierda, la calculadora de engagement. Puedes ver con esa calculadora, poniendo los números que te da Instagram o TikTok, cuáles han sido tus posts más exitosos para saber de qué temas quiere oír tu avatar. También uno les puede preguntar. Lo bonito de las redes es que uno les puede preguntar. Hoy les voy a mostrar un ejercicio que hice ayer en mis redes para ustedes y tuvo un resultado espectacular. ¿Ok? Entonces todos vayan descargando por favor los dos documentos que están aquí en el chat, el de los 100 títulos que ya se les había puesto en las de la semana pasada, ¿verdad? 100 títulos ganadores para tus redes y el de hoy que se llama cómo crear contenido que tu avatar quiere ver y quiere compartir. Porque ¿cómo vamos a crecer en redes? Si yo pongo un video, ¿verdad? Y a Rufina le gusta, Rufina me está viendo, ahí te veo Rufina Luna, hola. Y ella dice, oh, wow, este tema que compartió Margarita me gusta, se lo voy a compartir a todos mis seguidores de Facebook y de Instagram y de TikTok. Resulta que esa gente a la que yo no había llegado, pero esa gente ve el video y dice, ah, mira, esta señora que posteó Rufina me gusta, la voy a seguir, ¿verdad? Entonces, imagínense si todos ustedes, aquí vemos en este momento en vivo 386 personas. Si cada uno de ustedes comparte un video mío y le llega por lo menos a 10 personas, entonces ya estamos hablando que ese video le llegó a 3.860 personas, ¿verdad? Porque les gustó tanto que lo compartieron. Otra manera es los hashtags. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Cuando yo pongo los hashtags, le digo al algoritmo, la gente que busca esto le va a interesar este video. ¿Quién te lo va a hacer más fácil y más rápido? TikTok. Con Instagram y Facebook no esperes crecer. Obviamente, chicos, no hay hashtag que reemplace un buen contenido. Si yo tengo un contenido muy pobre, que no llama la atención, pues le puedo poner los mejores hashtags del mundo. Nada reemplaza el contenido de valor. Y eso es lo que vamos a hablar. La gente que más crece, mucha gente crece un montón y sin estrategia, sin entender nada de esto, pero su contenido es tan bueno que se hace viral, ¿verdad? Y quiero empezar antes de compartir con una palabra muy importante, genuino. En un mundo lleno de fotocopias, seamos originales. Miren, yo soy yo. ¿Y cómo soy yo? Por ejemplo, yo a veces me maquillo, a veces, yo soy una mujer que nunca me ha importado que la gente me vea despelucada y sin maquillaje. Entonces, a veces uso un filtro para verme más decente, a veces simplemente tal y como me ves, ¿verdad? El post que hice anoche para ustedes, se los voy a mostrar, lo hice en ropa de ejercicio con todas las mechas paradas. Y otras veces me ves que pero esa soy yo. Entonces la gente quiere conectar con Rufina, quiere conectar con Claudia, con Elvira, con Marcela, ¿sí? No quieren una fotocopia de Kim Kardashian, no, ¿ok?
Y eso es bien importante. Tú eres especial. Ustedes se han puesto a pensar que en el mundo hay 7.000, casi 8.000 millones de personas y no hay ni una igualita a ti. Ni una persona puede ir y hacer un perfil de TikTok o de Instagram o de Facebook siendo tú. Tú eres súper especial, tú eres una joya. Y eso es lo que yo quiero que entiendas, ¿ok? Tú, sé tú, y tú tienes contenido, tienes experiencias que otra gente no ha vivido, tienes conocimiento que otra gente no tiene, tienes una personalidad que otra gente no tiene, ¿verdad? Tú tienes tu historia, tal vez migraste de Venezuela a México, ¿verdad? Tal vez tienes una familia de 2 hermanos, tal vez tienes un doctorado, tal vez tienes un negocio súper exitoso y ni siquiera te graduaste de bachillerato. Esa es tu historia, ¿ok? Y eso es con lo que la gente va a conectar. Entonces, muy importante. Por eso la meditación de la cámara quiero que la pongan todas las noches antes de dormir. Y vamos a aprender a divertirnos con la cámara, a hablarle a la cámara como le hablamos a nuestra mamá o a nuestra pareja o a una persona con la que nos sentimos muy cómodas. Cuando yo miro en la cámara, muchas veces pienso en mis hijos o en mi esposo o en mi mamá, que son las personas con quien yo me siento más en confianza, ¿verdad? Y la meditación te va a ayudar a eso, porque cuando tú duermes, al oír esas palabras vas reprogramando tu subconsciente. Porque acuérdate, el que te frena no es el consciente, es el subconsciente. ¿Ok? Listo, entonces espero que ya todos hayan bajado los documentos. Si tú estás viendo esto grabado, ya sabes, detén este video y aquí a la izquierda, al lado izquierdo de tu pantalla, tienes todo, tienes la meditación, tienes la calculadora de engagement, cómo calcular cuál de tus posts ha sido el que más ha gustado, y tienes un videito donde te explico cómo usar la calculadora, y tienes los 2 PDFs que vamos a usar hoy, el de los 100 títulos y el del contenido que tu avatar quiere ver y compartir. ¿Ok? Vamos a empezar con PowerPoint. Ok, es este. Sí, ok, muy bien. Entonces, empezamos. Déjenme ver por qué yo no me veo aquí. Okay. ¿Me confirman por el chat si me están viendo? Ok, por favor, alguien de mi equipo que vuelva a poner el link, que vuelva a poner los 2 documentos porque hay gente entrando, hay mucha gente en sala de espera. Entonces, por ahí cada 2 minutos tienen que volver a poner los 2 documentos, alguien de mi equipo, please. Están aquí en el chat de Zoom, ¿ok? Y la meditación, la calculadora de engagement están en la plataforma. Al final de la clase, quédense los que no saben usar la plataforma, que les vamos a enseñar cómo usarla para que puedan encontrar todos sus bonos, ¿ok? Entonces, ¿para quién es tu contenido? Para tu avatar. Lo vimos la clase pasada, yo no pongo contenido para mis hijos, para mis primos, no, para eso yo hablo un perfil de Facebook o un Instagram privado y ahí solo invito a mi familia. Pero tus páginas públicas son para tu avatar, no son para ti ni para mostrar la fiesta ni el bautizo, no. Es para darle contenido de valor o entretenimiento a tu avatar, ¿ok? Hay 3 grandes categorías de contenido que yo las he bautizado CDC, como, ¿verdad? La CDC, crear, documentar y compartir, ¿ok? Todo lo que tú haces cae en una de estas 3 categorías. Ah, Margarita, pero si yo hago una entrevista, estás creando contenido, ¿verdad? Si yo estoy documentando un concierto, estoy en un concierto, estoy grabando lo que está pasando en mi día, estás documentando. Si yo estoy compartiendo lo que otra persona posteó, yo estoy compartiendo, como lo dice, ¿verdad? La palabra. Entonces, yo puedo crear, puedo documentar y puedo compartir, ¿ok? Y lo bonito es que documentar y compartir es más fácil. Entonces, no siempre tienes que estar creando, ¿sí? Ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo de documentar que yo hice ayer, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar creando contenido. Hoy vamos a crear tu primer video corto. ¿Por qué video corto? Porque es el formato que más está creciendo. Aunque yo les recomiendo que una vez a la semana graben por lo menos 2 videos largos, ya les voy a explicar por qué. Y largo es 8 minutos, no es 1 hora necesariamente. Pero un video corto de 60, 90 segundos para TikTok y para Reels. ¿Debe ser relevante para quién? ¿Para tu abuela? No. ¿Para tu tía? No. Para tu avatar. Debe captar la atención en 3 segundos, en 3, ¿sí? No en 10, no en 15, buenas tardes, mi nombre es Pedro, soy de Colombia, ya pasé, ya no me importa un pepino, me importa. La gente está así, mira, me importa, ¡pum! Me gustó y ahí paran. Ahí, eso es lo que tú quieres y para eso tienes 3 segundos, ¿ok? Debe mantener el interés hasta el final. Porque, ok, yo agarré tu atención, pero a los 10 segundos dijiste, ay, no me gustó. Entonces, yo debo cumplirle
a la persona que le prometí, si yo le digo, tienes una migraña que se te va a explotar la cabeza, la persona para porque sufre de migrañas. Te voy a dar 3 consejos que casi nadie sabe que te pueden quitar un dolor de cabeza rápido. Ya me quedé. Si yo sufro de migrañas, ya me quedé, ¿verdad? Y debe tener un llamado a la acción al final. Ojalá. La mayoría de las veces. No siempre, pero yo les voy a mostrar un llamado a la acción con una pregunta, la interacción que genera. Ahora, 90% de tu contenido debe ser contenido de valor. O educa o entretiene. ¿Ok? Y el 10% contenido de ventas. Quiere decir que si yo te pongo 9 posts de cómo manejar el estrés, cómo lidiar con una persona difícil, cómo hacer respiración diafragmática, cómo tener bienestar emocional, cómo hablar, tener una conversación difícil con tu esposo, y después de esos 9 posts yo te digo, me encantaría enseñarte, ¿verdad?, a manejar tus emociones, tengo un curso de inteligencia emocional, pero ya la persona dice, wow, a mí me encantaría que ella me enseñe porque sí, sin pagarle me ha enseñado tanto, imagínate si yo compro un curso de ella, ¿verdad? Tú eres un abogado y dices, ok, cuando te pare un policía, tú tienes derecho a 3 cosas. Tú tienes derecho a guardar silencio, ellos no pueden abrir tu carro y no te pueden, estoy inventando, ¿verdad? Yo no soy abogado, por favor. No te pueden pedir la tarjeta del seguro, por ejemplo. Después dice, cuando te llegue una auditoría de, no sé, de tus impuestos, debes hacer 2 cosas inmediatamente para evitar una multa. Entonces, a la quinta, a la sexta, a la séptima, ojalá a la novena, tú me puedes decir, oye, yo soy abogado de impuestos y tú crees que tener un abogado de impuestos es costoso. No, la mayoría de la gente paga de más porque no tienen una estratega de impuestos. Me encantaría regalarte una consulta gratis de 20 minutos y ver tus impuestos del año pasado, cuánto dejaste de ahorrar por no tener un abogado, por ejemplo. Entonces ya ese es un llamado a la acción de ventas, ¿verdad? Déjame te hago una... Esas asesorías gratis son excelentes, porque imagínate, si yo no te he contratado como abogado y tuviste mis impuestos del 2020, que son los pasados porque ahorita estamos entregando los del 2021 o ya se entregaron el 15 de abril. Entonces tú me dices, mira, en el 2020 la persona que te hizo los taxes pudo haber deducido esto, esto y esto y esto. O sea que por lo menos pagaste $500 de más, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo me siento a analizar los de este año, es probable que te encuentre $1,000 o $2,000 de más que estás pagando y mis servicios valen $300, por ejemplo. Entonces, wow, se paga solo, la gente te va a contratar. ¿Ok? Entonces, crear. Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a encontrar ese contenido relevante. Hoy vamos a crear nuestro primer video. ¿Qué les pasa? ¿Felices o no? ¿Sí o sí? Acuérdense, primera regla, nos vamos a divertir. El que se esté estresado, respire, no importa. Y no importa, ese video, si el primero no lo ve sino la mamá de uno, ¿qué importa? ¿Sí o no? Lo importante es que lo posteaste y que tomaste acción. Y uno solo se vuelve mejor haciendo. Con teoría, ¿usted cree que un piloto lo mandan a volar solo con teoría? No, vaya, vuele el avión en un simulador, ¿verdad? Y después empiece a volar con otro al lado, empiece a volar porque así es como se vuelven buenos. Ok, vamos a ir al documento, al PDF. Yo me tengo que ir a Google Chrome. Acuérdense que vamos a usar 2 documentos. Vamos a usar este que les estoy mostrando ahorita, ¿verdad? El de posicionamiento digital orgánico, cómo crear contenido que tus avatares quieran ver y compartir. Aquí es donde vamos a escribir, pero también vamos a revisar el otro, el de los 100, ya se los pusieron, ¿verdad? Los 100 títulos. Déjenme ver yo por qué no lo tengo abierto. Pónganlo, por favor, los 100 títulos ganadores, exacto. Bajen los 2 porque, déjenme abrir el de los 100 títulos ganadores, porque vamos a usar los 2 para los ejercicios. Entonces tenemos los 100 títulos ganadores. En este ustedes no van a escribir nada, ¿ok? En el que vamos a escribir es en cómo crear los 100 títulos ganadores, ¿ok? Vuelvo a escribir despacio, vuelvo a explicar despacio. Vamos a bajar 2 documentos, 100 títulos ganadores, que nos va a ayudar a hacer los ejercicios, pero ahí no vamos a escribir, ahí nos vamos a documentar y donde vamos a escribir es en cómo crear contenido, ¿ok? Entonces aquí está ejemplos de la variedad de ideas creativas para postear contenido, ¿verdad? Memes, cómo lograr algo, encuestas, frases e infografías, testimoniales también, opiniones de expertos, opiniones propias, entrevistas o preguntas, retroalimentación. Pero como les dije, todo eso cae en crear, documentar o compartir. Ahorita vamos a crear. Entonces, aquí está todo lo que les dije, que debes captar la atención, que debe ser relevante. Entonces, vamos a empezar escribiendo 10 dolores de tu avatar que tú puedes resolver. 10 dolores. Vayan escribiendo ahí.
Entonces, por ejemplo, para este curso, yo que pensé, la gente dice, bueno, no sé usar redes, ese es un dolor que tiene mi avatar, me da miedo la cámara, ese es otro dolor que tiene el avatar, he posteado, pero casi nadie lo ve, entonces tiene un problema de alcance, ¿verdad? Esos son dolores de mi avatar, si yo estoy vendiendo un curso de redes, ¿ok? Supongamos que tú eres, a ver, alguien deme un ejemplo de su negocio, para dar un ejemplo con algo de ustedes. Vuélvanle a poner el link. Recuerden que la gente está entrando. Todavía hay gente en sala de espera. Seguros, ok, muy bien. Seguros y peluquería canina. Entonces, seguro, tengo adolescentes que empiezan a manejar. Eso es muy importante para el seguro del carro, ¿verdad? El seguro de liability. Tengo hijos pequeños, me da miedo. Hijos pequeños, me da miedo que me pase algo, ¿verdad? Me preocupa su futuro. Ahí no supe usar la ñ. Me da miedo que me pase algo. Los papás de niños chiquitos, uno del mayor miedo es qué pasa si yo algún día falto y qué le va a pasar a mis hijos. Además del dolor de que su mamá no está o de que su papá no está, tener que salir del colegio, vender la casa porque no tienen dinero. Peluquería canina. Mi perrito se le llena de nudos el pelo. No soy capaz, este es uno mío, no soy capaz de cortarle las uñas. A mí me da miedo porque a veces le sale sangre y él llora, entonces yo no soy capaz de cortarle las uñas. De cortarle las uñas a mi perro o a mi gatico, ¿verdad? Mi perrito tiene mal aliento. Ese es típico en los perritos, ¿verdad? Todo eso son dolores de tu avatar, si tienes peluquería canina. Entonces, cada uno escriba 10 dolores o los que alcancen, diviértanse. Solo encontré 4, deje 4, pues. Cero estrés. ¿Qué dolores puede tener tu avatar que tú le puedes resolver? Mi avatar está pagando mucho en impuestos. Yo soy una estratega de taxes, ¿verdad? Entonces está pagando mucho en impuestos o no le llega suficientemente rápido su reembolso. Tiene un problema con el IRS, lo están auditando. ¿Qué otros dolores puede tener? Está pagando de más. A ver. Real estate, ¿qué dolores puede tener tu avatar, Macarena? Se está relocalizando, necesita un cuarto más, quiere vender su casa, quiere comprar una casa, quiero invertir y no sé cómo, quiero empezar a entender las propiedades multifamiliares. Un restaurante, bar, ok. ¿Qué problema le puedes solucionar a tu avatar? Comer bueno, bonito, no sé si barato, no sé si tú tengas precios accesibles o tal vez una cena elegante. Experiencia garantizada. ¿Cuántas veces uno va a un restaurante y gasta $60 aquí en Estados Unidos? Pues verdad, les hablo en dólares porque es mi realidad. Y creo que todos entendemos el dólar. Y la comida estaba fea. Y me dice, ay no, gasté $60 con mi hijo, fuimos a almorzar y la verdad es que ni nos gustó la comida ni nos atendieron bien. Entonces, tú puedes decir, satisfacción garantizada o la comida es gratis, una experiencia, quieren, no sé, tú tienes que, chicos, yo no puedo pensar por ustedes porque yo no vendo los productos de ustedes. Y ahí viene la tarea que tenemos que hacer de conocer a nuestro avatar. ¿Qué quiere el avatar cuando viene a nuestro restaurante? ¿Qué quiere el avatar cuando viene a mi clínica? ¿Qué quiere el avatar cuando me pide un pastel? ¿Qué quiere el avatar cuando me trae su perrito? O cuando me compra un champú, ¿ok? Sigan apuntando ahí los dolores hasta donde puedan. Ansiedad o depresión, ese es un dolor de tu avatar. Perfecto. Y ahora en la página que sigue van a escribir 5 metas de tu avatar que tú le puedes ayudar a lograr. Quiere tener un pelo suave, quiere que el pelo le crezca más rápido, quiere un corte moderno. Miren, por ejemplo, en la peluquería, algo que a mí no me sirve es cuando voy a un salón de belleza y se demoran 1 hora secándome el pelo. Yo no tengo 1 hora para que me sequen el pelo. Entonces yo tengo mi salón aquí, pero si voy a Colombia, si voy a Costa Rica, si voy a Nicaragua, México, yo entro a un salón y lo primero que pregunto es quién es el mejor y el más rápido. Normalmente el mejor es el más rápido. El que es lento secando el pelo es nuevo. Entonces yo digo, ponme con ese o con esa, el mejor y de cuando llamo desde antes digo, quiero el mejor y el más rápido. Entonces ese puede ser una meta que tiene tu avatar, entrar y salir rápido del salón
pero bien atendido, ¿ok? Hay gente que dice rápido, pierdes calidad, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden hacer rápido y con calidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas metas de tu avatar? Perder peso, perder 5 libras en 60 días sin morirse de hambre. Tú le puedes ayudar a eso. ¿Qué metas tú le puedes ayudar a lograr a tu avatar? Escríbeme una, escríbeme dos, escríbeme 5. Si tú no sabes cómo mejoras la vida de tus clientes, ¿cómo haces para venderles? Eso me pregunto yo. Ok, muy bien. Quiere mejorar su imagen. Miren, la ropa te abre puertas, no, lamentablemente por cómo está cableada la mente, como te ven, te tratan. Una persona que viene mal vestida no le abren las mismas puertas que una persona que viene organizada, peinada y bien vestida. Porque la mente, y esto no es porque la gente sea mala, es porque la mente humana se forma una idea de ti en 3 segundos. En 3 segundos decide, este es un profesional o este no es un profesional. Si un médico llega a operarte el corazón y entra con el casco de la moto lleno de tatuajes, comiendo chicle y en chanclas, en sandalias, a ti te va a dar miedo, aunque sea una eminencia, porque tu mente en 3 segundos lo juzgó por su apariencia, lamentablemente. Y puede ser el mejor médico que hay, pero a ti te va a dar miedo, ¿ok? Entonces los que están en ropa y todo eso pueden decir, mejoro tu imagen, mejoro tus ventas, te abro puertas, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, vamos a crear 5 enganches, acuérdense. Hoy vamos a crear tu primer video corto. O si ya tú has hecho videos cortos, vamos a crear uno que va a tener una muy buena estructura. Entonces vas a crear 5 enganches para esta semana. ¿Cómo? Utilizando algunas técnicas del documento de 100 títulos ganadores. Entonces vamos al de 100 títulos ganadores. Y aquí, por ejemplo, las bondades de tu producto o servicio. Y te da ejemplo, las 10 maneras de estar tonificado sin pasar meses en el gimnasio. 5 secretos para mejorar ingresos sin trabajar todo el día. Para un video corto yo no les recomiendo 10, 3, máximo 5. Si no vas a agobiar a la persona, mejoras una serie de videos. Yo normalmente no me paso de 3 y cuando me paso a 5. El ser humano, esto es neuroventas, está confirmado y hay muchas investigaciones, lo pueden googlear, que demuestran que lo que se dice en términos de 3 genera confianza en la mente humana. Entonces, las 3 maneras de peinar a tu perrito o no sé, los 3 productos que tienes que tener en casa para cuidar el pelo de tu perrito. Una persona tiene un perrito peludo, pues le va a interesar. ¿Ok? Los 5 secretos para pagar menos en impuestos que todos tus vecinos o que todos tus amigos. Háganlo así como que pique la curiosidad, ¿verdad? Puedes llamar la atención del cliente con consejos que pueden solucionar su dolor. No tienes tiempo para cuidar tu piel. A mí, por ejemplo, no tienes tiempo para pasar 2 horas en el salón de belleza. A mí eso me captaría la atención inmediatamente. Te estás quedando sin energía. Son preguntas de los dolores del avatar, ¿verdad? Siempre te quedas sin dinero a mitad del mes. Supongamos que yo soy un coach financiero. Yo siempre digo, ¿estás cansado de tener mucho mes al final de tu cheque? Te voy a dar 3 maneras y aumentar tus ingresos sin moverte de tu casa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los dolores? Aquí vienen más ideas. Y si optas por palabras que lleven a tu cliente a dar clic porque imaginó el futuro sin tu producto, te arrepentirás si pierdes esta oferta, ¿ok? En unas horas te quedarás pensando por qué dejaste pasar esta oportunidad, ¿ok? Si no, tengo las 3 mejores propiedades de Miami, si no me llamas en una hora las vas a perder o vas a perder la oportunidad de verlas. Es como lo que vas a perder si no me llamas. Si tu perrito sigue con nudos, puede perder todo el pelo y hasta afectarle la piel. Entonces, es como lo que le va a pasar al avatar si no trabaja conmigo. Si no haces bien tus impuestos, te van a auditar y te puede caer una multa enorme. Eso es un miedo que todo el mundo tiene en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, y aquí vienen otros, obvio, como dice ahí el documento, siempre hay que hablarles con la verdad, pero si tienes una tecnología innovadora lo puedes mencionar. El sentido del humor, miren la 14, prueba esta rutina de belleza y haz que la gente te calcule menos edad. Eso es un poco de humor, ¿verdad? Y uno puede usar personas famosas, eso está más abajo. Usa esta rutina de belleza y haz que te confundan con Jennifer López, por ejemplo. Yo hice un post en Instagram que decía lo que tienes en común, lo que tienen en común lo que tienen en común tú e Elon Musk. Y ganó, fue un video que gustó muchísimo, porque lo que yo le dije a la gente, todos tenemos el mismo cerebro que Elon Musk.
Si tú no naciste con una deficiencia mental, tienes entre tus dos orejas el mismo cerebro que Elon Musk. La diferencia es la programación. Entonces, cuando usas, y eso está más abajo, usar nombres de personas famosas, las comparaciones, Mac o Windows, ¿cuál es más veloz? ¿Verdad? ¿Uso crema para piel seca o para piel mixta? No sabes cuál usar, ¿verdad? O cuál es mejor para tu piel. Entonces puedes usar comparaciones también. Perro o gato, ¿cuál es la mascota ideal para ti? ¿Sí? Manejar o tener conductor, manejar o usar Uber. ¿Qué te sale mejor económicamente? Ya hay mucha gente que no tiene carro porque se ha dado cuenta que le sale mejor el Uber. Homeschool o clases presenciales. ¿Cuál es el método de aprendizaje más efectivo para tus hijos? Aunque aquí dice para los niños de hoy, yo siempre prefiero hablarle a la persona para ti, para tus hijos, para tu bolsillo. Que la persona sienta que le estoy hablando a ellos. ¿Ok? Entonces, puedes empezar con un mal hábito. ¿Sigues tomando Coca-Cola? ¿Ok? ¿Sigues asoleándote sin bloqueador? Te voy a decir 3 razones por las que a partir de hoy nunca volverás a salir a la casa sin bloqueador, de la casa sin bloqueador solar, por ejemplo. ¿Sigues soportando largas filas en el mercado? ¿Sigues angustiándote todos los 15 de abril por tus impuestos? ¿Sigues manejando pensando qué le pasaría a tus hijos si algún día tú faltas? Esa para los aseguradores, ¿verdad? ¿Sigues trasnochándote a veces por el miedo a no poder proveer para tu familia? Por ejemplo. ¿Ok? Y aquí tienen 100 ejemplos, ¿ok? No los voy a leer todos. Obviamente, hagan lo que puedan hoy conmigo. Después el documento les queda y ustedes lo van a poder saborear, ¿ok? Ahorita estamos solo aprendiendo a usar las herramientas. Entonces, lee ese documento y se te van a venir ideas de 5 enganches que puedes usar, 5 títulos para 5 videos cortos de esta semana. ¿Listo? Selección de personal, bueno, piensa en los dolores de tu avatar, piensa contratar tú solo o que alguien te ayude. ¿Cuál es mejor? ¿Ves? Ahí tienes el comparativo, por ejemplo. Contratas gente que tienen unos currículums divinos y cuando entran al trabajo dices nada que ver. Déjame decirte 3 razones, ¿verdad? Pero ahorita no vamos en el cuerpo, eso de déjame decirte, eso va en el cuerpo del video. Todavía, ahorita solo quiero que me pongan el título, ¿ok? Quiero que creen 5 títulos, le llamamos enganche porque va a enganchar a la gente en 3 segundos. Tú quieres que la gente, tu avatar, no la gente, miren, al final no importa si tú tienes 1 millón o 1000 seguidores, lo importante es que esos seguidores sean tu avatar. Por ejemplo, si a mí, les voy a dar un ejemplo, yo hago en vivos con influenciadores y muchas veces ofrecemos alguno de mis cursos en sus plataformas, ¿verdad? Entonces fui donde una influenciadora que tenía 9 millones de seguidores y casi no convirtió, casi nadie compró. Mientras que fui con una que tenía 1,5 millones y un montón de gente compró mi curso. ¿Por qué? Porque es el avatar, la que tenía 9 millones son adolescentes la que la siguen, ¿ok? Y pues son niñas de 14, 15 años que se están aprendiendo a maquillar y no compran cursos de inteligencia emocional, de manejo del tiempo. Mientras la que tiene 1,5 millones es emprendedora, entonces su avatar sí es el avatar que le interesa a mi producto. Entonces no pensemos que lo vean miles de personas, belleza, pero no es tanto que sean miles, sino que sea tu avatar el que lo esté viendo, ¿ok? Entonces, adelante, les voy a dar 5 minutos, pero quiero que creen 5 enganches maravillosos. Van a usar los 2 documentos. Aquí están todas las ideas, ¿verdad? Las 100 ideas. Y aquí los van a ir escribiendo en esta página que dice, crea 5 enganches para esta semana. Adelante. Voy a ponerles un cronómetro. Ya pasamos los dolores y las metas. Aquí va. Ok, vamos a ver quién quiere compartir. Voy a leer alguno del chat. Traten de que no sean muy largos. Algunos se fueron, que es casi el video de 20 segundos, es el intro. Tired of doing your makeup every morning. Muy bueno. Cansada de hacerte tu maquillaje todas las mañanas. Muy bien. Gracias. ¿Te gustaría tener unas cejas y labios perfectos? Ok. Puede ser un poquito más de picar la curiosidad. Está bien para empezar. Capta, pero uno puede usar
¿Te gustaría tener cejas como las de, yo no sé quién tiene cejas bonitas, como las de Brooke Shields? ¿Te gustaría los labios perfectos, pero no sabes cómo hacerlo? Pero muy bien, está bien, claro que está bien. ¿Quieres dejar de trabajar? Ay, se me fue. ¿Quieres dejar de trabajar 8 horas al día? Muy bien, hasta ahí, ese es el enganche. Todavía no hemos entrado al cuerpo. 3 pasos para reducir tallas. Hagámoslo como a manera de pregunta, un poco más si yo no puedo empezar 3 pasos para reducir tallas. Te voy a mostrar 3 pasos que nadie te ha dicho y te ayudan a reducir tallas. ¿Ok? Acuérdate, necesitamos picar la curiosidad de la gente. 3 cosas que debes invertir en Florida. ¿Ok? ¿Quieres bajar sin sufrir? Muy buena. ¿Te gustaría bajar de peso sin sentir que quieres matar a alguien? ¿Te gustaría bajar de peso sin aguantar hambre? Esos son dolores de tu avatar. ¿Sientes que te levantas todas las mañanas sin energía y el café lo tienes prohibido? Ok, ok. Ese es tu avatar, ¿verdad? Creo que les vas a vender un buen café. ¿Cómo comenzar un extraordinario mes? Las alergias son una molestia. Ok, ¿quién va a parar ahí? El que tiene alergia. Las molestias son una molestia día a día. Si hay 3 formas de tener libertad financiera. Ok, vamos a hablar un poquito de lo obvio. Tenemos que salirnos de lo obvio porque hay billones de personas en redes y millones, cientos de millones creando contenido. Entonces vamos a ir aquí y vamos a ir al cuerpo del mensaje. Lo importante es que ya llamaste la atención de tu avatar. Ok, el avatar se detuvo, ¿sí? Me dijiste cómo comer helado sin subir de peso, por ejemplo. Entonces, uy, yo paré, ¿verdad? Y entonces yo te voy a dar una lista de los 3 helados que venden en el supermercado que tienen menos de 100 calorías, por ejemplo. Ya llamé la atención del avatar, pero ahora es importante entregarle lo que prometí. Y miren, es importante no caer en lo obvio, porque he visto gente, te voy a decir 3 maneras de mejorar tu salud. Primero, tienes que garantizarte de dormir 8 horas. Tienes que tomar 6 a 8 vasos de agua diario y tienes que comer, eso es muy obvio ya, o sea, ¿verdad? Ahora, yo puedo dar la misma información, pero con algo más interesante. Yo les puse aquí un ejemplo mejor, ¿ok? 3 bondades que no conocías de hidratarte bien que te dejarán con la boca abierta, ¿sí? Y entonces yo puedo leer, por ejemplo, el libro de Water Cure, La cura del agua del doctor Batmangedi, ¿verdad? O puedo buscar, ¿verdad? La gente que tiene migraña muchas veces lo que está es deshidratada. La gente que está cansada y va por el café, ¿verdad? Tiene que tomar agua también porque a veces lo que está es deshidratada. Entonces, es irnos un poquito más allá de lo obvio, ¿sí? Es como que yo te diga, ¿cómo mejorar tu pelo? Pues ponte acondicionador, no te vayas al sol todos los días, es muy obvio. Pero si yo te digo las 3 mejores marcas de acondicionador que van a cambiar tu vida para siempre, entonces ya es diferente, es un poquito más allá de lo obvio, ¿ok? La mente prefiere las listas, entonces yo trato en muchos de mis videos de decir, te voy a decir 3 maneras o 3 consejos o 3 pasos, porque la mente, y cuando tú le dices, le avisas que le vas a dar 3, la gente se queda hasta el final. Acuérdate que para el algoritmo no es importante solo que la gente pare, sino entre más cantidad de tu video vean, mejor te califica. Si vieron solo 10 segundos, si vieron 30 o si vieron el video completo. ¿Ok? Como hoy estamos trabajando formato corto, videos de 60 o 90 segundos, yo no les recomiendo, es más, ni 5 me parece demasiado para un video corto. Yo diría 3. 3 es el número perfecto. Ok, mucho menos 10, que a veces veo gente en TikTok que te quiere dar en un video corto 10, 15 maneras y empiezan. Yo decía, wow, ahí había material como para 5 videos y te lo embutieron todo en un solo video y como a la carrera. ¿Ok? Diviértete, olvídense del perfeccionismo. Yo trato de hacer mis videos en una toma, a no ser que dije, ¿verdad? Se me lenguó la traba, como digo yo, ¿verdad? Entonces lo repito, pero normalmente, ay, que no, que tenía una ceja despeinada, ni modo, ¿verdad? Porque hay que divertirse con esto, como les digo yo, sé tú, sé un original, no seas una fotocopia, ¿verdad? Es muy importante mantener la atención, entonces tú puedes crear curiosidad, por ejemplo. 3 cosas que no sabías de Michael Jackson. La última te va a dejar con la boca abierta. ¿Qué estoy haciendo? Que la persona se quede hasta el final del video. ¿Sí? Entonces, si yo en el título ya te estoy tirando la lista, 3 maneras de bajar de peso que nadie te dijo.
La última cambió mi vida. Entonces la gente quiere oír el video hasta el final, ¿verdad? Entonces, mira, aquí te puse ejemplo. 3 víboras que viven en nuestro país y se esconden en tu casa. La última te pondrá los pelos de punta. El día que hice mi mayor ridículo y lo peor, al final te diré quién me estaba viendo. El ser humano es curioso por naturaleza, la mente. Entonces tú, eso en Nicaragua le dicen enchilar, te deje enchilado, te deje picado. Entonces siempre que podamos, al principio, al final te voy a decir quién me estaba viendo, al final te voy a decir cuánto me costó esa gracia, al final te voy a decir, ¿verdad? La última de las 3 te va a dejar con la boca abierta. Si puedes hacer eso, no es que lo tienes que hacer en todos los videos, pero eso siempre ayuda. Entonces, de los enganches que escribiste arriba, escoge uno, el que más te gustó, y lo escribes acá. Y puedes mejorarlo incluso con lo que hemos ido hablando. A ver, vamos a ver. Acné. ¿Conoces el Clear Proof? Ese es de ventas, ya estás vendiendo, ¿verdad? Entonces, acuérdate que son 9 de contenido de valor y solo 1 de ventas. Ahorita estamos creando contenido de valor que no estás usando. Me encanta ese. 3 productos para rejuvenecer que estoy segura que no estás usando. El tercero te va a dejar con la boca abierta. ¿Qué se necesita más en este país? ¿Efectivo o crédito? Me encanta, Noelia. Ese está brutal, brutal, buenísimo. Pérdida del cabello, dolores articulares, uñas quebradizas, te tengo la solución. Ok, ok. Si le vas a dar contenido de valor, no a vender todavía. Sé original, crea tus propias joyas. Ok. ¿Qué me vas a dar ahí? Puede ser, ¿te gustaría tener joyas que nadie más tienes? ¿Te ha pasado? Ese es otro, ¿te ha pasado? Esa es otra manera de empezar. ¿Te ha pasado que llegas a una fiesta y otra persona tiene la misma camisa o el mismo collar que tú tenías? Por eso tenemos que saber los dolores del avatar. Para una pastelería, 3 postres que tienen menos de 100 calorías, 3 postres deliciosos que van a dejar a tus invitados queriendo más, 2 vinos que debes tener si vas a comer un postre de chocolate. Es que no sé, yo no vendo pastelería, por eso les digo, ustedes tienen que, yo les puedo dar la información, pero yo no puedo hacer el trabajo por ustedes. Yo les doy ideas hasta donde puedo. No has calificado para la casa de tus sueños, buenísimo. ¿Quién va a parar ahí? Todo el que no ha calificado va a parar y te va a escuchar. ¿Te gustaría posicionarte sin tener que esperar a pensionarte? Pero miren qué buena pregunta. ¿Te gustaría pensionarte sin tener que esperar hasta los 65 años? ¿Necesitas valoración geriátrica y no puedes salir de casa? Buenísimo. Deja de pedir prestado, me encanta. Y luego sé tú el que tenga para prestar, ese está buenísimo. En Colombia le decimos culebras. Uno puede usar también jerga de su país y de su avatar. Una culebra es alguien a quien uno le debe. Entonces la gente se esconde, escondeme que ahí viene una culebra mía. Una culebra es alguien a quien, entonces, si tú estás en Colombia, puedes decir, ¿tienes muchas culebras por ahí? ¿Te da pena salir? Te voy a mostrar, te voy a dar 3 técnicas que te van a ayudar no solo a salir de deuda, sino a ser tú el que le presta dinero a otros. Excelente, excelente. Ok. Entonces, debajo de ese título vas a escribir 3, vamos a escribir el cuerpo de tu video. Cuando tú captaste mi atención, me dijiste de qué vas a hablar. Ahora dame los 3 puntos principales de lo que me vas a hablar. Tú lo tienes aquí escrito para poder grabar el video. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de aquí. ¿Quieres llegar a una fiesta y ser el centro de atención? Ok, vamos a ponerlo aquí. ¿Quieres llegar a una fiesta y ser el centro de atención? Te voy a decir los 3 elementos. Los 3 elementos que conocen los famosos para impactar, digamos. Estoy inventando porque yo no vendo nada de esto. Entonces, primero, el peinado correcto.
Y ahí tú les explicas cuál es el peinado correcto. Segundo, ay, Dios mío, es que como yo no vendo esto, ¿quieres llegar a la fiesta? El caminado. El caminado. Y tercero, el contacto visual. Por ejemplo, ¿sí? Entonces ya yo con esto puedo grabar el video. No tienes que ir, prepararlo, hacer todo, porque tú conoces el contenido, ¿sí? Ya cuando tengamos el llamado a la acción, tú con esto puedes grabar de manera natural, sin un script, sin leer. Entonces ya yo sé que lo que sí me voy a memorizar es la apertura. ¿Quieres llegar a una fiesta y ser el centro de atención? Te voy a decir los 3 elementos que conocen todos los famosos para impactar. Primero, parece mentira o parece básico. El peinado incorrecto te va a hacer parecer una más del montón. Taratatata. El caminado, mucha gente entra y taratatata. Y el contacto visual, tú conoces esa información. No tienes que escribir, ¿verdad? Ya tú sabes que ese es tu cuerpo y luego el llamado a la acción. Y si quieres recibir mi catálogo gratis o mis tips gratis, déjame un comentario o cuéntame qué es lo que más se te dificulta, ¿verdad? Entonces tú haces un llamado a la acción para crear interacción. O cuál es la actriz que tú crees que crea más impacto cuando entra a una fiesta. Cualquier pregunta, ¿verdad? O cualquier llamado a la acción que haga que cree interacción. Ahora aquí, si puedes agregarle un toque que aumente la curiosidad para llegar al final del video, tú puedes decir, al final te diré quién es el actor que mejor lo hace. Y créeme, no es el que tú piensas. Por ejemplo, entonces ya yo le avisé que al final yo ya analicé a todos los actores y el que mejor crea un impacto es Javier Bardem. ¿Ok? Listo. Todavía no vamos a hacer el llamado a la acción. Ahorita lo que vamos a hacer es, como vamos a hacer nuestro primer video, vamos a crear el enganche. Más o menos yo tener en mente las 3 cosas que le voy a decir a la persona. No las tengo que escribir, es solamente para que mi mente sepa de qué voy a hablar. Y si puedo crear curiosidad para que lleguen hasta el final, lo escribo aquí. ¿Listo? Adelante. Acuérdense, esto es contenido que ustedes saben, chicos, no se angustien, no se afligen. Esto es conocimiento que tú tienes en tu mente y en tu poder, ¿ok? Que para ti puede ser obvio, pero para tu avatar no lo es. Para mí puede ser muy obvio cómo manejar un pensamiento compulsivo, pero para mi avatar no lo es y está sufriendo. Entonces yo le puedo decir, ¿te da miedo al miedo? No sales de tu casa porque te da miedo que te dé un ataque de pánico. Te voy a decir los 3 pasos que tienes que hacer cuando sientas que la ansiedad viene. Y ya yo sé cuáles son los 3 pasos, los tengo aquí escritos y simplemente hablo de los 3 pasos. No tengo que tener un script, una cosa escrita porque es información que yo conozco. Listo, vamos, adelante. Van a escribir, van a volver a escoger el enganche que más les gustó y cuáles son las 3 cosas que le van a decir en el video después de haber hecho el enganche. Adelante. Ahí va, el cuerpo de tu mensaje. Ok, perfecto. A ver, ¿quién tiene ya el cuerpo? Que diga, wow, me encanta cómo me quedó. El del acné me gustó mucho. Rosácea. Déjame ver. ¿Quién era la persona del acné? Vamos a ver. Por aquí la vamos a encontrar. Posada, solo me sale Posada. Te voy a abrir el micrófono. JNF Posada, Moni, ¿le puedes abrir el micrófono? A JNF Posada. Ven, yo te lo abro. Te voy a abrir el micrófono para que me leas. Los que todavía no... Ya, ahora sí. Ay, vuélveselo a abrir, Moni, que tú se lo abriste y yo lo cerré sin querer. JNF Posada. Hola, Hola, ¿cuál es tu nombre? Jennifer. Jennifer, sí. Ay, Jennifer, ¿cómo estás? Ok, entonces, ¿cuál es tu enganche? Bueno, mi enganche es, ¿te ha pasado que haces dieta y ejercicio pero no sales de ese mismo peso? Perfecto. Y yo creo que a casi todas las mujeres por lo menos nos ha pasado. Ok, entonces ese es el enganche. Si a mí me ha pasado y me está pasando en ese momento, yo me voy a detener. ¿Y ahora qué me vas a decir? ¿Cuál es el cuerpo de tu video? Manejas las porciones y ahí puedo decir rápido proteína, carbohidrato y ensaladas. ¿Cómo estás preparando tu comida? ¿Sabías que una cucharada de aceite tiene 120 calorías? Muy bueno, ok.
Cantidad de agua que tomas. ¿Sabías que hay una fórmula para saber cuánta agua necesitas? ¿Sabes qué Pero, pasa? Me estás diciendo 3 videos separados. Es tan buena la información. Yo le haría, por ejemplo, estás cansada de hacer dieta y no bajar de peso, te voy a decir tres, ¿cómo se dice? 3 mentirosos que se meten en tu alimentación y te están engordando. Ahí empiezas, una cucharada de aceite tiene 100 calorías, la esplenda, estoy inventando porque yo no, te retiene líquido. Ya sabes, ese es un solo video de tres artículos o alimentos que crees que son saludables y en realidad te están engordando. La otra es la del agua. Te voy a dar la fórmula exacta de cómo hidratarte para bajar de peso. ese sería un video solito. Exacto. Ahí tienes 3 videos y el de las porciones. Entonces tú puedes decir la porción de ensalada, la porción de proteína y la porción de carbohidratos y cómo distribuirlas en tu plato, ¿verdad? Ok, pero ajá, si Pero ajá, me crees encanta. ¿tú crees que tenga que cambiar? Tú eres de Barranquilla, Jennifer, recuerda. No, yo soy colombiana, de Cali. Ese pero ajá me encantó, ok, dime. Me sale. Ok, te voy a dar un ejemplo. Ujú. Estás cansada de hacer dieta y no perder peso, ese es tu enganche, está buenísimo, ¿sí? Entonces, te voy a decir 3 pasos para manejar las porciones en tu plato que van a hacer una diferencia en menos de una semana. Primero, las proteínas, ta, 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 ta. Segundo, los vegetales. Tercero, ¿verdad? Y luego Ok, vamos al llamado a la acción, que no hemos llegado ahí. ¿Listo? listo. Entonces, lo que tú vas a escribir es solamente cuál es mi enganche y cuáles son los 3 puntos que voy a tocar. Y como tú ya conoces la información, solo prendes el teléfono y arrancas. Ahorita lo vamos a Ajá. grabar. Espero que todo... Aquí se me prendió el bombillo. Ok, yo pongo, ¿te ha pasado que haces dieta de ejercicios, pero no sabes, no sales de ese mismo peso? Manejas porciones, sabes las calorías de lo que te comes y sabes qué cantidad de agua te tomas durante el día y qué necesitas durante el día. Muy bien, perfecto. Entonces, los que siguen puede ser cómo manejar las porciones fácil, la proteína sí, la carbohidrato sí, y el que sigue. O sea que puede ser como una serie. Sí, claro. Y tú puedes hablar solo del agua, pero tratemos de hacer la información un poco más interesante o más divertida, no tan obvia como baja de peso, toma agua, no comas azúcar y haz ejercicio. Pues, te van a decir, no, descubrí el agua tibia, o sea, eso lo sabe todo el mundo. O tú puedes decir, todo el mundo te dice las mismas 3 cosas obvias para perder de peso. Toma agua, no comas azúcar y haz ejercicio, pero yo te voy a decir las 3 que nadie te dice. Por ejemplo, ¿verdad? Está Entonces, buenísimo. los aceites son claves, taratata, ¿sí? Ujú. Lo más importante es el enganche, ya la información tú la tienes, pero ¿cómo logro yo la atención? Si yo les salgo a ustedes ahorita en TikTok y les digo, hola, buenas tardes, yo soy Margarita Pasos y yo soy entrenadora Fortune 500 de Bright, ya, adiós vieja, no me interesó, ¿sí o no? Mostrar mi TikTok un momentito para ver algunos ejemplos. Relájense, hay 2 o 3 por ahí que están estresados, relajados, diviértanse, no importa, si ahorita están bloqueados como me dijeron, ¿por qué no me ven? ¿Ustedes están viendo mi TikTok? No, ¿verdad? No. No, no, Qué raro. Ay, Dios mío. ¿Ahora? Este es mi sí, Instagram. Están viendo mi sí, Instagram, ¿verdad? sí. Voy a cerrar mi A mi micrófono. Instagram y aquí está mi TikTok. ¿Ok? Mira eso, por ejemplo, la esquizofrenia. La gente dice, lo escribió mal, ¿no? Es la esquizofrenia, es que mi marido, es que... ¿Sí? Entonces, Paco, Mariachi, José, eso es otra manera de llamar la atención. Humanos de los perros. Hay una historia de hay gente que sale como paro esto. Ahí llame la atención con taco. No puedo, ¿cómo paro esto? Hay gente que sale quemando un billete. Hay gente que sale tirándose de un paracaídas. A veces es con las palabras, a veces es con las imágenes. Pero miren que yo nunca empiezo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Margarita. Este fue el ejercicio que hice ayer para ustedes. Lo hice en todas mis redes y no entienden la locura. Digital orgánico. Y te quiero pedir si miren cómo estoy vestida. Te puedo pedir un mega favor. Mañana voy a dar una clase a mis alumnos en posicionamiento digital orgánico. Y te quiero pedir si me puedes poner en los comentarios por qué me sigues, qué te gusta de mis redes y te lo agradezco miles. Y la analítica. Te puedo pedir un mega esto favor. Ha sido, y miren, ¿cuánto dura ese video? 13 segundos. Y es uno de los videos que más engagement ha tenido en mi último mes. ¿Por qué? Porque como tú entras a servir, 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 cuando tú le pides un favor a la gente dice, ¿cómo no le voy a...? Miren, nada de esto es ventas, todo esto es contenido de valor, miren.
Este es el único, ya tienes mi libro. Este es el único de ventas, de aquí para arriba, miren. Entonces, cuando yo le pido algo al avatar, el avatar me apoya. Me explico, porque yo he creado comunidad y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto no es un sprint, es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Las redes es algo que se construye, necesitas meses para construirlo. En Instagram hice lo mismo y miren esto, miren la diferencia. Cuando haces una pregunta, cuando no. Este tiene 3.000 comentarios y lo hice anoche. Este tiene 159 comentarios porque este tiene un llamado a la acción y este no. Entonces el algoritmo ve el engagement, ¿verdad? Cómo la gente empezó a comentar en este post porque le puse el llamado a la acción al final, ¿ok? Miren, la diferencia es impresionante. 159 comentarios, 159 comentarios, 29 comentarios, 3.017. Entonces tú quieres poner llamados a la acción. Estos son documentados. Esto no es contenido que yo he creado, es contenido documentado. Eso lo vamos a ver ahorita. Por eso no tienen llamado a la acción. Pero entonces vamos a ir ahora al llamado a la acción. Les quiero mostrar otro poquito porque la gente se portó tan linda y yo quería que ustedes lo vieran. Yo era como que me tienen que hacer quedar bien con mis alumnos. Entonces miren qué lindo los comentarios, miren qué montón. La gente escribiéndome por qué me sigue. Ahora, si tú le preguntaste eso a la gente, yo tengo que contestar aquí 3.000, por lo menos un corazoncito. Voy uno por uno, no he terminado. Pero cuando uno le pide algo a su avatar y tu avatar se toma el tiempo de contestarte, no puedes no contestarle, por lo menos darle un corazón, un like, ¿verdad? O mandarle un mensaje. También en la última clase vamos a ver bots. Si yo les digo ahorita a ustedes aquí, pónganme la palabra digital abajo, inmediatamente les llega información de este curso a su buzón de entrada de Instagram. Y eso ustedes también lo van a aprender a hacer, pero todavía no estamos ahí. Entonces les vuelvo a poner el video. Por favor, mañana voy a dar una clase. Y miren que yo hago así, el movimiento así hace que la persona le llame la atención. Y quiero que vean algo diferente de TikTok e Instagram. Quiero ver si lo notan. A mis alumnos en posicionamiento digital orgánico. Te quiero pedir si me puedes poner en los comentarios por qué me sigues, qué te gusta de mis redes y te lo agradezco miles. Te puedo pedir un mega favor. Mañana voy a dar una clase a mis alumnos en posicionamiento digital orgánico. Y te quiero pedir si me puedes poner en los comentarios por qué. A ver si ven la diferencia. Puedo pedir un mega favor. Mañana voy a dar una clase a mis alumnos en posicionamiento digital orgánico. No, no lo van a ver. En mi teléfono te salen los subtítulos porque TikTok te los pone. Cuando vas a postear, TikTok te pone los subtítulos. Y quiero que sepan esto, chicos, el 70% de las personas ven las redes en silencio. Entonces, TikTok te pone los subtítulos. Cuando vas a postear, te dice subtítulos y él te los subtitula. Para Juanse, si estás aquí, ponles el app que tú usas para los subtítulos. Hay diferentes apps que te pueden subtitular tu video, pero si puedes es mejor, ¿ok? Porque la gente está viendo sin audio y se queda viendo los que tienen letreritos. ¿Ok? Ahí yo les muestro. Ese no lo subtitulé para Instagram porque lo hice anoche y a mí me subtitula Juanse. Pero el de TikTok yo sí lo... ¿Será que es que no lo subtitulé? Espérenme. Déjenme volver a compartir mis redes porque no puede ser. No puede ser que no lo muestre en la computer. A ver, estamos en TikTok. Esto me lo subtitula Juanse. Mega no, lo mueve. Aquí está, importante. El dinero no cambia a las personas. El dinero no cambia. ¿Ves? Ese está hecho por Juanse. Hay gente rica buena y hay gente rica mala. Pero hay unos que me los hace TikTok, pero no los estoy viendo aquí. Qué raro, en la computadora no me sale, pero para el celular él te lo... Te puedo pedir un mega favor. Mañana voy a dar una... Te lo subtitula. Ok, entonces vamos a ir ahora al llamado a la acción. Ustedes les acabo de mostrar la diferencia de un post, pero el típico llamado a la acción es dale like y sígueme. Eso lo está diciendo todo el mundo, porque mejor no haces una pregunta, algo que te ayude a servir. Si tú dices, coméntame tu problema y yo te doy algunas ideas, algo, ¿verdad? Que la gente, mientras vas dando servicio, el mío porque fue rápido ayer y como les dije, yo le doy tanto a mi avatar que muy lindos, ellos brincaron a ayudarme cuando les pedí el favor. Sí, quedan grabadas, todo, contáctame ahora mismo. Sí, pero no empieces con eso porque es de ventas. Empieza diciendo, o si le vas a regalar algo. Si tú quieres que yo te analice tus taxes del 2021 por 20 minutos totalmente gratis, dímelo aquí. O escríbeme tu mayor pregunta sobre los impuestos y yo te la contesto aquí.
¿O cuál prefieres tú, Apple o Samsung? No sé, ¿verdad? Según el tema que estás hablando. Estábamos hablando con Jennifer del peso. Ponme aquí abajo qué aceite usas tú y yo te digo si es saludable o no. ¿Qué aceite usas tú para cocinar? Entonces todo el mundo le empieza a poner a Jennifer. Yo uso el de coco, yo uso el de canola. Entonces ella le va contestando, el de coco está bien, el de canola no, por esto y esto, ¿verdad? Estoy inventando, Jennifer, porque yo no trabajo en eso. ¿Ok? Vamos. Entonces vamos ahora al llamado a la acción. En el llamado a la acción es cuando le vamos a hacer a las personas una pregunta interesante o le vamos a pedir que haga algo como hice yo anoche. Ustedes vieron la cantidad y en TikTok tengo otra cantidad, también lo puse en Facebook, pero cantidades, les hablo de miles de comentarios, miles. Déjenme mirar Google Chrome, ok, aquí estamos. Te puedo pedir un Listo, mail. entonces volvemos acá y ahora vamos a la conclusión. A veces hay que, si tú contaste una historia, porque no siempre tienen que ser listas, puede ser un testimonio, puede ser una historia, pero ¿cuál es la moraleja de la historia, verdad? Uno puede terminar como diciendo, bueno, en conclusión, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece de dieta es de dieta. Escríbeme abajo qué aceite usas para cocinar y yo te digo cuántas calorías tiene, o yo te digo si es bueno o no, ¿verdad? Entonces dice, la conclusión es muy breve, puede ser una sola frase con un resumen, una moraleja o una conclusión, valga la redundancia, ¿verdad? Si no es necesario concluir o cerrar, no lo hagas, pero trata de usar un llamado a la acción en la mayoría de tus videos. Entonces, ¿qué debe hacer la persona al terminar de ver tu video? A mí me funcionan siempre las preguntas, ¿ok? En el PowerPoint yo les tengo varias ideas. ¿Dónde está el PowerPoint? Ok. Aquí se las voy a poner para que escriban ustedes su llamado a la acción de este video que estamos armando, ¿ok? Quiero que escriban cuál va a ser el llamado a la acción del video que estamos armando. Entonces aquí tienes varios. Déjame un comentario sobre este tema. ¿Te ha pasado? Sígueme si quieres aprender más. Contéstame esta pregunta. ¿Cuál prefieres, el aceite de canola o el aceite de coco? ¿Cómo has logrado tú bajar de peso? ¿Cuál es tu favorito? Qué sé yo, veamos, Netflix o Amazon Prime. Adivina cuál es el mejor. Yo sigo una cuenta de relojes, ni sé por qué la sigo. Me llamó la atención y la empecé a seguir en TikTok. Y a cada rato te ponen, por ejemplo, tres relojes y te dicen, adivina cuál de estos tres relojes vale más de $1.000.000. Y solo porque uno es curioso y metiche, yo me meto a ver en las respuestas, a ver, yo digo, un reloj de $1.000.000, no puede ser. ¿Cuál será el pinche reloj que vale $1.000.000? Entonces, a veces crea curiosidad y eso va creando engagement, ¿verdad? Hazme una pregunta sobre el tema. Tú puedes decir, ok, ¿cuál es tu mayor pregunta sobre la ansiedad? Pónmela aquí, yo te la contesto. Haz clic en el link de abajo. Facebook te deja poner link vivos. Instagram y TikTok no, tendrías que pagar, pero entonces puedes decir, ve al link de mi biografía. Tú puedes poner un link en tu biografía que lleva a tu tienda de Shopify, por ejemplo. Entonces, si quieres ver nuestras 10 camisas, yo hablé del rosado y porque el rosado es el color de la temporada y te voy a decir 3 razones por las que el rosado te hace ver más bonita o más joven o más fresca. Y si quieres ver las camisas rosadas que tenemos en esta temporada, ve al link de mi biografía para que conozcas nuestra tienda de Shopify, por ejemplo. Califícate de 1 a 10 en tu estrés, siendo 1 estás relajado y 10 estoy muy estresado. A los que estén muy estresados les voy a mandar mi documento, 5 acciones que puedes tomar hoy para cuidarte. Entonces la gente se empieza a calificar, ¿verdad? Entonces ahora vas a ir, ya tienes el enganche, ya tienes en el cuerpo más o menos de qué vas a hablar, no tienes que escribir un script, es para que más o menos sepas qué es lo que vas a abordar. Y ahora, ¿cómo vas a cerrar? ¿Vas a dar una conclusión y un llamado a la acción o solo un llamado a la acción? Adelante, no les voy a dar 5 minutos, les voy a dar 2, aunque aquí diga 5. Ok, listo, quiero ver los llamados a la acción que pusieron. Escribe tus dudas legales en los comentarios y estaré dando respuesta. Imagínate, ¿quién no quiere acceso a un abogado y poderle hacer una pregunta y de gratis? Eso te va a crear un engagement tremendo. Coloca tu dinero a trabajar para ti, no trabajes por tu dinero. Cindy, esa puede ser la conclusión, pero ¿qué me tienes que llamar a mí a tomar una acción? Entonces puedes decir de 1 a 10, ¿qué tan contento estás con tus finanzas? Siendo 1 súper preocupado y 10 súper contento, ponme aquí. No sé, pero llamar a que o dale me gusta si este es un tema que te interesa, pero necesito pedirle un llamado a la acción, o sea, que tomen alguna acción al ver mi video. Sígueme si quieres mejorar otras partes de tu cuerpo. Perfecto.
que lo que te detiene para usar la mejor forma para la limpieza. ¿Qué es lo que te detiene? Ok, pero ¿cuál es el llamado a la acción? Ahí le puedes preguntar, ¿cuál es el área? Cuéntame aquí, ¿cuál es el área más difícil para limpiar en tu casa? Y si alguien te dice, oh my God, el piso, mi piso siempre queda sucio, ahí tienes una excelente conversación con una persona que tú le puedes hacer una demostración gratis, por ejemplo. Coméntame cuál no conocías. Buenísimo, Noelia. Comenta si te interesa ser un trader profesional exitoso. Muy bien. ¿Quieres desestresarte o pasar un buen momento haciendo manualidades? Comunícate conmigo. Ok, ¿cómo? Oriana, está muy bien, pero dile, si quieres desestresarte haciendo manualidades, ponme la palabra relax aquí abajo o mándame un mensaje. O sea, hay que explicarle bien a las personas qué es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es tu favorita? Excelente. Cuéntame qué te funciona a ti. Muy bien. Estas son las 3 cosas que me funcionan a mí para manejar el estrés. 1, 2, 3. ¿Cuál te ha funcionado a ti? Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos nuestro primer video. Vamos a concluir nuestra clase con esto. Quiero que todo el mundo tome el celular, abra la cámara y se grabe en una sola toma, sin miedo, sin miedo. Eso solo lo vas a ver tú si quieres, pero quiero que lo hagas. La cámara es tu amiga, la cámara es tu mamá, vas a mirarlo a los ojos, como cuando miras a alguien que tú quieres o a un niño, ¿verdad? Y le vas a decir, ¿estás cansado de hacer dieta y no bajar peso? Te voy a decir 3 alimentos que están metiendo calorías ocultas. El aceite, ¿sabías tú que el aceite taratatá? El no sé qué, no sé qué, no sé qué y el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahora, cuéntame cuál es tu truco para perder peso aquí abajo y a las 10 primeras personas que comenten les voy a regalar mi guía para desestresarse. Eso es otra cosa que puedes decir. El último, hay una buenísima. El último que comente se gana tal cosa y eso te van como 10,000 comentarios porque todo el mundo quiere ser el último. El último que comente le regalo una sesión de spa gratis y empieza la gente, ¿verdad? Y es muy bonito porque juegas con ellos, te diviertes. No lo vas a hacer en todos los posts, obvio, pero son llamados a la acción que podemos hacer. Entonces, la parte de documentar y la parte de compartir se las voy a explicar aquí más rapidito porque lo importante es crear, ¿ok? Pero ahorita voy a poner un cronómetro y ustedes van a tomar su celular, no importa si no les quedó bien, si no les quedó espectacular, solo la acción de ya grabarlo nos hace sentir más cómodos y lo vamos a hacer ya, no es que, ay, yo lo hago más tarde, Margarita, es ya. Coge el celular, ya tienes tu enganche, ya tienes el cuerpo, más o menos lo que le vas a decir a la persona y el llamado a la acción. Vamos. No importa si estás peinada o despeinada, si estás guapo o mechudo, no importa. Lo vamos a grabar. Adelante, yo voy a poner aquí un relojito suavecito para que ustedes vayan grabando. Suavecito para que no se metan en el video. ¡Qué emoción! Muchos ya terminaron, postéenlo. La gente les va a decir si les gustó o no les gustó y la única manera es arrancar. Como digo yo, el primer video puede que solo lo vea la mamá de uno, pero después lo ven la mamá y la tía, después la amiga de la tía y cuando vas a ver, la gente empieza a compartir y empieza a enamorarse de ese contenido que tú le das. Ok, vamos a dejarlo. Yo creo que por hoy les he dado, como dicen por ahí, les he dado a tomar agua con una manguera de bomberos y tienen mucho que digerir. Ese formato lo van a usar para todos los videos cortos, ¿ok? Ya en la próxima clase, si quieren, hablamos más de lo que es. Yo les termino de explicar lo que es curar contenido, o sea, compartir contenido de otros y lo que es la parte de documentar. Igual en el documento lo tienen, documentar es documentar tu día. Ayer yo puse un video en stories de que estoy en la playa y a mí me encanta caminar sin zapatos en la playa porque eso te desinflama. Entonces, documentar es más fácil que crear. O de pronto te para la policía y te multa y tú después prendes el celular y dices, no pueden, no se van a imaginar lo que me pasó, me acaban de multar. Eso le pasa a uno cuando uno no está pendiente del seguro, qué sé yo, ¿verdad? Es documentar y luego curar es compartir contenido de otros, pero involúcrate. Haz un dúo o pon un comentario. Me encantó este video que puso Michael Jordan, sobre todo porque a mí también chiquito me dijeron que yo no servía para el básquetbol. ¿A ti te ha pasado algo parecido? Entonces, como darle tu toque a ese contenido que compartes y siempre dándole crédito, ¿verdad? Al creador, pues, del contenido.
¿Cómo se sienten? Me encanta. Por ahora quiero que sigan trabajando esos tres pasos, el enganche, el cuerpo y el llamado a la acción. Enganche, cuerpo y llamado a la acción. Vamos con pasitos de bebé y se van a divertir, ¿ok? Empiecen a oír la meditación todos los días y nos vemos en la próxima clase.